Estamos no Vigo, a les puertes de la Xunta General, na manifestación que convoca la Xunta pola defensa de la lingua asturiana, pola dignidad del propio idioma, del asturiano. ¿Por qué? Por esas declaraciones de la cabezalera del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández Cherines, donde dice que estaba percontenta de que el asturiano tuviera fuera, o por lo menos que fuera solo el castellano, la única lingua del Parlamento de todos y todos los asturianos. Vamos a recoger testimonios de la gente que está aquí, glayando por la oficialidad del asturiano y por la dignidad del nuestro idioma. Encontrámonos con José Candel de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana. José, gracias por atendernos. De nada, gracias a vosotros. Estamos aquí a las puertas de la Xunta General una vegada más por unas declaraciones impresentables. Sí, bueno, no es solo las declaraciones, ¿no? Las declaraciones y el detonante de esta concentración, pero en realidad llevamos 35 años con la misma reivindicación. Estamos, bueno, haciendo la campaña de que la única garantía que hay para que el asturiano se use con libertad, también la Xunta General y la oficialidad, ¿no? Otras medidas como la ley de uso, pues está visto que no son suficientes con esta interpretación restrictiva que se está haciendo de ellos, ¿no? Claro. Y más bien, sí, perdona, nada, estaba diciendo que es más bien un arma para el enemigo que una herramienta real de promoción, ¿no? Claro. Decía José que estamos sintiendo declaraciones que suenan como muy antiguos, pero hay gente que está parada en el tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Los partidos que fueron hegemónicos aquí, es verdad que siguen con el mismo discurso de equiparar oficialidad, obligatoriedad, pero bueno, no ya asina, eso sabemos, lo sabe la sociedad, y bueno, parece que ahora hay otras voces, hay otra gente con otra visión y parece que puede abrirse por fin el debate. Porque es verdad que decimos que hay que debater de sanidad, hay que debater de empleo, hay que debater de infraestructuras, de industria, de educación, pero pensamos que hay que debater y hay que falar también en asturiano en la Xunta General, ¿no? Porque nos representen a todos. Entonces, bueno, vemos que la garantía de la libertad de elección, la garantía de la promoción y la oficialidad, no hay atallos. Y aparte, ya para rematar, José, lo que parece más grave es que se estaba falando de una comisión donde ya era bilingüe, ¿no? Y en este caso, ya la negación por la negación, ¿no? Sí, bueno, y es sorprendente, si no fuera tan serio parecería de chiste, ¿no? Y es paradójico que precisamente en una comisión que lleva para estudiar la promoción y el uso del asturiano, precisamente se vete el uso del asturiano, ¿no? Bueno, hay que decirles a esta gente antigua, estos discursos antiguos, que no van a volver esos tiempos nos que la lengua que falaba la gente valía para discriminar negativamente, para aburriarse, para hacer chancia de los usuarios, ¿no? Ahora los falantes y les falantes de asturiano son falantes concienciados, son falantes que probablemente saben otras lenguas también, y son falantes que defienden la lengua porque hay una forma especial de ver el mundo que tenemos en Asturias y porque lleva un tesoro cultural, no por otra cosa. Estaba diciendo ya al portavoz de aquí de la asociación que nosotros apoyamos en su momento que las comunicaciones dentro de lo que lleva la Comisión de Asturiano se fagan en asturiano y en castellano, y que no se puede alinear a Ciudadanos en eso con el PP y Foro y el PSOE, porque es mentira. Nosotros estamos al otro lado, estamos por favorecer el uso del asturiano y en asturiano, en las comunicaciones oficiales, por lo menos en esa comisión. Y después de ahí ya veremos, porque los debates de la comisión vamos a trabajar sobre temas de lengua y cultura, y ya veremos a ver el recorrido que tienen, pero lo que nosotros estamos en la posición de que las comunicaciones dentro de la Junta se puedan hacer en bable y en castellano. Y aparte estábamos hablando de una comisión donde se falaba del asturiano y falábase de comunicaciones bilingües, ¿no? Que claro. Quizás era digamos, lo que llamamos... ¿Cómo no se van a hacer comunicaciones bilingües en la comisión de asturiano? Entonces, ¿para qué la tenemos? Claro. Otra cosa es que algunos tengan ahí y no lo falen, pero yo sí. Y aparte de eso apoyámoslo de verdad, es decir, que hay un desarrollo que hay que hacer y hay mucho camino, entre lo que tenemos ahora y la oficialidad hay mucho camino. Vamos a ver si lo recorremos juntos unos pocos. Sí, porque aparte sería para el propio asturiano, para el idioma, el desenvolvimiento de la reconocencia sería tan importante por el tema del propio idioma, y si no va morriendo poquillo a poco, ¿no? Al no estar en ellos espacios sociales, digamos, ¿no? Claro, yo estoy muy preocupado por la transmisión oral, porque mi madre fala asturiano todo el día. Yo falo de aquella manera y los mis guajes no falan nada. Entonces el problema es ¿cómo hacemos para mantener la tradición oral? Porque yo soy profesor, yo soy lingüista y soy profesor de francés en mi vida normal. Entonces las lenguas son pausales
y si perdemos la tradición oral, perdemoslo todo. Entonces vamos a intentar poner mecanismos para que no se pierda la tradición. Y eso pasa por fomentar los medios de comunicación, en las publicaciones, en declaraciones, en escritos oficiales, etcétera. Y hasta donde podamos vamos a apoyarlo. Así es el planteamiento nuestro. Y ya para rematar, Nicanor, justamente en ese aspecto, es súper importante cuando hablamos de un estatuto de autonomía, el que si todos los partidos políticos o la mayoría sofiten el acomodamiento, por lo menos la oficialidad del asturiano, ¿hay ciudadanos cómo se movería? Bueno, lo de la oficialidad hay una frontera a la que hay que llegar con muchos pasos previos. Ya veremos al final en qué para. En principio, nosotros no somos partidarios de la oficialidad directamente porque conlleva muchas cosas. Estamos mucho más preocupados por fomentar el uso y protegerlo y que no se pierda y que no se olvide el patrimonio histórico y que la gente realmente perviva con ello que por poner fronteras oficiales de otro estilo. Bueno, Gaspar, estamos hablando de un tema como este, ¿no? Que una vegada más el asturiano parece que es el puchimbol donde todo el mundo pega y porque es lo sencillo, ¿no? Bueno, sí, es sencillo para algunas organizaciones buscar siempre un problema en el asturiano, cuando no hay un problema. El asturiano es una riqueza de esta comunidad autónoma y de todos los asturianos, ¿no? Y además buscarlo aquí en la Xunta General, que fue la que aprobó la ley, y ahora resulta que la ley que aprobó la Xunta General no se aplica en la Xunta General, lo cual es un absurdo total. Yo pienso que a no tardar mucho esto tiene que arreglarse, y tiene que arreglarse de la única manera posible, que el asturiano en la Xunta General se utilice como en la sociedad asturiana, de manera normalizada. Además estamos hablando de una comisión que hablaba del asturiano, decíase que iba a comunicarse bilingüe, y hay personas que, decíamos los otros convidados que están pasando por este programa que estamos haciendo, que están situados como muy antiguo, ¿no? O sea, y es la negación por la negación. Busquen una batalla política en esto, porque nadie pensaba que iba a haber problemas con la convocatoria en bilingüe, porque los diputados se expresan en una lengua y en otra, o sea que nos sorprendió a todos, seguramente porque el PP tiene tantos problemas que busque en estos momentos algunas cuestiones para distraer. Yo creo que hay que distraer, ¿no? Lo que pasa es que se ha encontrado con una respuesta muy fuerte por parte de la sociedad asturiana, y yo creo que demostrándonos que o bien avanzamos hacia la oficialidad o nos encontraremos con situaciones como estas. Lo que se dice ya es que en la propia comisión se va a seguir trabajando para que el tema siga para adelante, va a hablarse con los letrados de la Xunta y demás, ¿no? Para poder utilizar el asturiano y poder utilizarlo con comunicaciones el partido que quiera o la persona que quiera, ¿no? La primera medida es que se pueda convocar en bilingüe y que sea normal. Y luego la otra medida es la que tiene que ver con la reforma al reglamento, que tendrá que reformarse pronto para que la ley de uso del asturiano pues se aplique en la Xunta General, y esperemos que en la comisión salga entre las recomendaciones que se avance en la normalización, porque parece evidente que la cooficialidad es el único camino. Claro, ya para rematar, que sería lo que decimos siempre, ¿no? Que el asturiano tiene falta y eso, ¿no? El que sea oficial, normal, sí, como lo lle otras lenguas del Estado español. Claro, porque si no estás al albur de este tipo de actitudes, de que uno lo convierta, lo que decías, en el punching ball, que lo convierta en el fantasma que hay que agitar para ocultar otras cosas que el Partido Popular en estos momentos o el Partido Socialista quieren ocultar. Ron, que tenemos una vegada más aquí a las puertas de la Xunta General con el tema del asturiano. Tú destacaste por ser uno de los parlamentarios que utilices el asturiano, ¿no? ¿Entiendes esto que está pasando? Bueno, y es triste destacar por esto, ¿no? Pero bueno, además de condenar la enorme falta de respeto de Mercedes Fernández, ¿no? Que pues por otra parte pues no podemos estar más tranquilos. ¿Por qué? Porque realmente su postura, ¿no? En contra de los derechos de los asturianos y de su patrimonio cultural pues está francamente en retroceso dentro de la Xunta. Por lo menos desde que entramos Podemos, usas el asturiano para hablar de cualquier tema con absoluta normalidad, ya sea de economía, de sanidad, de educación o de infraestructuras.
con lo cual, pues bueno, sí es verdad que tenemos que seguir avanzando en iniciativas que formalicen, ¿no?, este proceso de normalización, ¿no?, y que idean seguridad jurídica. Pero insisto, estamos tranquilos porque creemos que la causa avanza y que vamos ganando ellos. Ron, en cuanto a lo que y el tema de vos como parlamentarios, el uso dentro de la Xunta General, lo que son los funcionarios que a lo mejor tienen que transcribir o los que fan el lenguaje de signos, ¿ponen vos algún problema cuando entamasteis a usar el asturiano o no? Los funcionarios no ponen traves, de hecho ponen todo lo que pueden de sí, por la su propia buena intención, para intentar reflejar, por ejemplo, las mías intervenciones en asturiano, incluso en fala o en asturiano occidental. El problema es que no tienen a ninguna persona ahora mismo encargada, pues, de este labor de traducción, ¿no? Entonces está ahí una de las cuestiones que nos vamos a reclamar, que la Xunta tenga a alguien que pueda procesar los textos y las intervenciones para que se reflejen fielmente lo que nos decimos, ¿no?, que no dependa de la buena voluntad de los trabajadores, sino que haya alguien específicamente ocupándose de esto. Y como decíamos, cuando los parlamentarios faláis en asturiano, hay otros parlamentarios que están un poco avezados al tema y ves en esas intervenciones que ponen cares rares, sobre todo al entamo, cuando entamasteis, ¿no? Sí, bueno, algunos bufen, pero al final rímonos más porque, por ejemplo, cuando nos registramos una iniciativa en asturiano, los presidentes de mesa, tanto de la Cámara como de las comisiones, pues tienen que leer el título de las propuestas fechamente en asturiano, con lo cual, pues bueno, ahí hasta pudimos ver al presidente de la Cámara, Sanjurjo, falando en perfecta fala da veiga, y bueno, vamos viendo este tipo de curiosidades, ¿no?, que por un lado nos presta y nos fa gracia, pero nos presta también porque sabemos que algo está cambiando. Sí, ese vídeo fue muy visto por eso, porque además fue una persona que personalmente se posicionó públicamente en contra, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahora mismo, pues evidentemente ya la barrera que lo separaba de las reclamaciones populares, pues ya no es la misma, ¿no? Las reclamaciones populares ya están dentro del Parlamento. Remato, Ron, todo esto remataría o acabaría si el asturiano declarase oficial, ¿no? Que hubiera un consenso, una reforma al estatuto, el asturiano oficial como otras lenguas del Estado español. Bueno, eso es lo lógico y es lo que venimos pidiendo y es lo que demanda la ciudadanía asturiana, ¿no? Y bueno, pues en principio creemos que no tiene sentido que sigan oponiéndose a algo que lleve, pues eso, que lleve de sentido común, básicamente. Ignacio Golán, presidente de Iniciativa por Asturiano, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Una vegada más, como estamos diciendo a todos los convidados que están pasando en este especial que estamos haciendo, estamos a las puertas de la Xunta General, por una situación que en el siglo XXI no debería producirse, ¿no? Y una situación lamentable que los asturianos son quien a entender, ¿no? Que se prohíba usar el asturiano para hablar del asturiano en el Parlamento asturiano. Una cosa increíble y que, bueno, pues realmente generó mucha inquietud social porque la gente no llega a entender lo que pueda pasar estas cosas. Y está allí precisamente una de las consecuencias de la falta de oficialidad, que ya lo que venimos a reclamar hoy aquí, como siempre, es pues que se dé un trato digno al asturiano, a los falantes asturianos, porque están mandándose un mensaje muy equivocado desde la Xunta General a los falantes, a la gente que en su casa utiliza el asturiano tradicionalmente y que la su lengua non valpa según qué cosas. Y eso es justo el camino contrario en el que tenemos que trabajar. Estamos falando con ellos diputados de la Xunta General que falaban asturiano con normalidad y que faen ese uso también dentro de los puertos, vamos a decirlo como si fuera un castillo, pero en ese aspecto falta, no sé si ese imburrión, ¿no? De que sabes que el asturiano algame esa oficialidad una vegada per todas, ¿no? Sí, está claro que la mayor parte de los diputados son asturianos y usen el asturiano con normalidad en la su vida diaria, de una o de otra manera, con mayor o con menor intensidad, pero saben utilizarlo, y si no lo usen en el pleno y no lo usen en las comisiones y en la actividad diaria del Parlamento, y por ese complejo que tenemos y esa falta de normalidad del idioma, ¿no? Y eso realmente tenemos que camudarlo y son ellos los que tienen que entamar porque siguen siendo, bueno, como parte de la representación del pueblo de Asturias, que son un ejemplo al resto de las personas, ¿no?, de Asturias. Lo que decíamos, en Asturias tenemos
un problema, vamos a decirlo, que lle el desenvolvimiento de aprendizaje de asturiano. Hay de ellos pilancos, en primaria nos tratemos los nuestros programas, como en primaria una montonera de nenos y de nenes, apúntense, pero llega al bachillerato, hay problemas. Y vos tuvisteis una idea en el Parlamento asturiano para que los diputados y las diputadas aprendan asturiano, ¿no? Pues sí, hoy mismo presentamos en el registro de todos los grupos parlamentarios pues una petición, aparte de explicaros que recogimos en estos días cerca de 3.000 firmes de asturianos contra esta decisión que se tomó en el Parlamento de no poder usar el asturiano en la comisión, y aparte de eso, pues proponiendo ellos la celebración de un curso de asturiano para sensibilizarlos, no tanto para enseñarles asturiano, que la mayoría ya saben, sino para sensibilizarlos en el uso, en la situación del asturiano, en las soluciones. Un curso que esperamos que pueda celebrarse en la propia Xunta General para que no tengan excusa para no ir, tanto para los diputados como para los trabajadores de la Xunta General, para que el asturiano pueda tener normalidad, un uso habitual y normal dentro de este Parlamento. Y para ello, pues bueno, convidamos a todos los grupos parlamentarios a apuntarse, a hacerlo, y pedimos a Pedro Sanjurjo, al presidente de la Xunta General, que ceda un espacio en el Parlamento para la celebración de este curso dentro de los horarios que establezcan los propios diputados y los propios trabajadores de esta Xunta General. Y ya para rematar, Ignacio, topámonos eso con el problema de siempre, ¿no? Que hay gente que está situado en discursos, decías tú en un editorial en uno de los nuestros programas de radio, que están situados en el siglo, vamos a decir, XX y no en el XIX, ¿no? Que siguen con ese discurso de el asturiano no, la negación por la negación. Sí, está claro que tenemos una serie de complejos en la cabeza los asturianos que nos metieron a lo largo de los años, y que lo peor llega al llegar la democracia, lo normal es que entamaremos a trabajar en el camino de quitarnos esos complejos, ese autoodio lingüístico que se nos impuso en muchos casos en las escuelas. Hay que tener en cuenta que una gran parte de los diputados de este Parlamento forman parte de una generación que se crió en las escuelas franquistas y que por tanto vivió pues eso que nos cuenten todos los abuelos y todos los padres que vivieron, de que te pegaban por usar el asturiano, de que te reñían, de que te decían que se oyera falar mal, y eso quedó en la cabeza de los diputados y de la gente también de la CAI, pero especialmente parece que los asturianos van quitando esas cosas de la cabeza y van dándose cuenta de que ellos, pues que no somos menos que los gallegos o que los mallorquines o que los valencianos, que podemos usar la nuestra lengua también, tenerla con normalidad en cualquier uso, oficial y no oficial, y realmente da pena ver que en Asturias, a diferencia de otros lugares, donde más se ve el uso del asturiano ya a nivel particular, entre la gente, los comercios ves que usan el asturiano, y después las instituciones, que son las que tenían que estar dando el do de pecho, no están haciéndolo. O sea, y eso tenemos que camudarlo ya. Yo creo que esta concentración que se hizo aquí en la Xunta General viene a demostrar que esta lucha está viva, que esta lengua tiene una comunidad fuerte y que va a reclamar los derechos, y seguiremos haciéndolo aquí todos los vegas que haga falta. Claro, porque digamos que la solución sería que el asturiano fuera una lengua normal dentro del Estado español, digamos, legalmente, o sea, que sea oficial, y no hay ningún problema, que sea como otra lengua más, como el gallego, el vasco. Como pasa en tantísimas comunidades autónomas, porque más del 40% de los españoles viven en comunidades donde hay dos lenguas oficiales. Entonces quiero decir, no pasa nada, no va a pasar nada mañana. Tomaremos las decisiones en el Parlamento, tomarán los mismos diputados, los que escolla la gente, y dirán dando los pasos adecuados, y tendremos un modelo de oficialidad propia que no tienen que imitar a otros, sino que tienen que buscar soluciones propias para la situación de Asturias. Pero ya es necesario, y vienen diciéndonos las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la UNESCO, etcétera, etcétera. España y Asturias, como gobiernos, están incumpliendo los derechos civiles aquí, los derechos humanos, porque dentro de los derechos humanos está el uso de la propia lengua materna y el uso de la propia lengua del territorio. Pues muchas gracias, Ignacio. Gracias, Samuel. Gracias. Anúnciate en Alderiques d'Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.